Hoy estoy caminando por este paraje de San Vicente, que desde luego es uno de los más bonitos del pueblo y que el que mejor puede servir precisamente para presentar un vídeo que trata de la historia, las costumbres, tradiciones y cultura de nuestro pueblo. El día 29 de diciembre de 1990 tuvo lugar a las 7 de la tarde, ya cuando anochecía, en una iglesia abarrotada, la presentación del documental Villanueva de Huerva, un pueblo aragonés. Este documental había sido realizado por el grupo DJ y con la colaboración y el apoyo inestimable del Ayuntamiento de Villanueva de Huerva. También apoyaron las empresas y las cajas de ahorros del pueblo y sobre todo lo que más apoyó fue la gente que se volcó con este proyecto. El vídeo fue realizado por profesionales con el equipo que la Diputación General nos dejó, una cámara durante los meses de septiembre y octubre, y después durante los meses de noviembre y diciembre puso a nuestra disposición la sala de edición de vídeo que entonces había en el Pignatel y no sé si estará todavía. He comentado antes la colaboración de la gente del pueblo, que fue extraordinaria, hasta tal punto que, por ejemplo, pues se llegó a hacer una representación de la hoguera de San Antón en pleno mes de octubre. Coincidió que había pendiente de las fiestas un toro de ronda y también se hizo aquella noche. Y después, al día siguiente, la gente se puso sus mejores galas y acudieron a la iglesia, a la misa y a la procesión para representar el día de San Blas. Pero sobre todo colaboraron económicamente, porque se vendieron por lo menos 200 vídeos. Muchos de esos vídeos estarán todavía por alguna de vuestras casas, y precisamente cuando yo estaba repasando el material que tengo y lo vi, es cuando caí en que era necesario el que yo pusiera o subiera a YouTube, a internet, esta grabación. ¿Por qué? Pues porque los vídeos, la mayoría se habrán estropeado, y si todavía funcionan, pues lo que no habrá en las casas son los aparatos de vídeo que antes había. Y ya como consejo os recomiendo que, puesto que dura 43 minutos, lo toméis con tranquilidad y procurad verlo con la pantalla mayor que tengáis en casa. La tablet, el ordenador, y muchos de vosotros que tenéis ya la televisión con conexión a internet, pues hacerlo a través de este medio. Seguro que me lo vais a agradecer. Y ya que me encuentro aquí en San Vicente y hace una mañana tan estupenda, pues no me puedo aguantar el dar una pasada con la cámara desde arriba. Campo de Cariñena, tierra fértil de vid, que mancha de verde las suaves llanuras y se pierde en lontananza. Traza en su huerta la brecha que acompaña la cuenca del río Huerva y luce en su paisaje el silencio de sus campos y de sus pueblos que le invitan a uno al descanso, al sosiego, a caminar entre ellos con la misma benevolencia con que sus gentes te acogen, con un claro y sincero sentido de la hospitalidad.
Recorremos el río Huerva, que baña con suavidad sus riberas, y a su paso por una estrecha garganta llegamos de pronto a un pequeño pueblo donde lo primero que vemos es un puente y la iglesia. Sin duda es Villanueva de Huerva. Es Villanueva un pueblecito de aproximadamente 700 habitantes, con los popularmente llamados Barrio Bajo y Barrio Alto, por donde caminan los villanovanos, gentes con orgullo de su pequeña villa, que miman con singular carácter su entorno, sus vidas llenas de trabajo y esfuerzo para mantener vivo ese recio y noble espíritu aragonés. Maturrico en Villanueva el primero la cantó. Nació la jota en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cántico regional. Maturrico en Villanueva el primero la cantó. Es oración que desde el cielo nuestra Virgen del Pilar miles de veces la escuchó. Vaya una joya tan valiosa que el Baturro nos dejó. Vaya una joya tan valiosa que el Baturro nos dejó. Nació la jota en Aragón. Nació la jota en Aragón, bella canción que ahora es. El municipio está situado en la provincia de Zaragoza y su extensión es de 76 kilómetros cuadrados. Por su situación geográfica, tiene un complejo ecosistema donde cohabitan una extensa y variada población vegetal y animal. Un claro y original exponente es el pino pindera, árbol centenario que reposa junto a la viña, ofreciéndonos una espléndida sombra donde refugiarse, como hace nuestro amigo Pablo a la hora del almuerzo. Junto a la iglesia está la conocida por todos Casa Grande. De ella nos contará José Luis Peña algunas leyendas o anécdotas que siempre se han oído por el pueblo. Estamos en la parte posterior de la Casa Grande junto a la iglesia y sobre este edificio se han contado y dicho en el pueblo un montón de leyendas. Una de estas leyendas nos habla de la existencia de pasadizos secretos y subterráneos que comunicaban la casa con otras edificaciones importantes distribuidas por distintos puntos del pueblo. La más curiosa, sin embargo, basada en parte en hechos reales, se refiere a un personaje muy importante nacido aquí en Villanueva, don Lorenzo Montañés, que fue relator del Consejo de Reino a finales del siglo XVIII y que, según cuentan, fue cesado y sustituido del cargo por haber mantenido relaciones sentimentales con una dama muy importante de la corte. Lo que sí es cierto es que este edificio
ha servido de residencia durante muchos siglos para los comendadores de la Orden de Santiago y posteriormente para los rectores de la parroquia. Desde 1880 ha pertenecido a varias familias particulares. Como vemos, todas las casas guardan la misma estructura, salvo alguna excepción. Calles estrechas, asfaltadas en su rehabilitación en los años 60, primero la del Barranquillo y las plazas principales, y en un par de años se avanzó mucho, lo que en el año 1965 le otorgó a Villanueva el Premio Provincial de Embellecimiento. Una de las excepciones que comentábamos con anterioridad es esta casa medieval. De aquí partiremos a contar la historia de Villanueva. Adentrándonos en su pasado, vemos que es un pueblo que creció en los siglos XVI y XVII, en donde tuvo su máximo esplendor, dadas las huellas que encontramos en los archivos del pueblo como en el de la iglesia. Los códices y bulas que hay son una lujosa información que relata los hechos de estos siglos como de los venideros. Sus ancestros se remontan a civilizaciones que corresponden a la era de bronce-hierro. En el Cerro de San Pablo se encontró un yacimiento que así lo demuestra. Sabemos de civilizaciones posteriores, como la íbera, que guardan gran relación en todo el valle. El Cerro de San Vicente es donde se cree que pudo haber un campamento de esta época, ya que se han encontrado restos de cerámica que así lo atestiguan. Posteriormente, hasta el siglo XVI, que aparece en los archivos de la parroquia el primer escrito fechado en 1524, no encontramos datos fidedignos de la estructura eclesiástica como de la costumbrista. En este primer escrito se relata un conflicto de tierras que mantuvo el vecino pueblo de Aguilón con el de Villanueva. Carmelo Pella. Soy el alcalde de Villanueva. Estamos aquí en este paraje en el cual se conoce como Los Entredichos. Por la posesión de estos montes hubo en tiempos un conflicto muy grande a principios del siglo XVI. Según el escrito primero que tenemos en el pueblo, data de 1524. Villanueva y los pueblos limítrofes se disputaban la posesión de estos pastos. En principio se llegó a un acuerdo, pero después con el tiempo Villanueva de Huerva, 50 años más tarde, puso un contencioso al Ayuntamiento de Aguilón ante el Justicia de la Corte de Aragón. Como testigos de Villanueva actuaron ganaderos del sur de Francia que venían al pueblo y arrendaban los pastos frecuentemente. La sentencia en aquel tiempo comunicaba que se buscaran personas buenas para colocar 18 mojones. Años más tarde así se hizo y actualmente es de uso común de los pueblos de Tosos, Aguilón y Villanueva. Los mojones eran para delimitar el terreno donde se iba a aplicar y era para servicio de los tres. Se dice que al parecer que esto se hizo con objeto de que los ganados pudiesen bajar a brevar al río. En el siglo XVII sabemos que el geógrafo portugués Juan Bautista Labaña recorre tierras aragonesas para elaborar un mapa de la región. También visita Villanueva y de ella dice así: Villanueva está situada en la ribera y escondida entre cerros. Sobre el río hay un puente de piedra y al lado la iglesia. También dice Labaña que en Villanueva no existía aljama morisca, que tan funesta fue para la vecina localidad de Muel, donde el mismo Labaña vio muchas casas vacías por el forzoso abandono de sus vecinos sarracenos. Hablemos ahora del escudo que se conserva en el ayuntamiento. De este lienzo se desconoce el autor y la fecha en la que se realiza, pero observando la parte superior
donde se ve la corona real, se podría inducir que pudo pintarse alrededor de 1785. Qué paciencia hay que tener para ser un buen labrador. Qué paciencia hay que tener. Unas veces que no llueve y otras por tanto llover, y otras por tanto llover, para ser un buen labrador. Nuestra Señora de los Ángeles es una iglesia de origen prerrománico, ya que se conserva el torreón primitivo adosado a la parte posterior de la torre principal. Tiene dos ventanas de arco gemelo de medio punto, siendo esto lo más demostrativo y determinando la época de su origen. Según la hipótesis de don Santiago Inglés García, la iglesia anterior a la actual era gótica, de 3 naves, la central más alta que las demás y construida en ladrillo. En la fachada de poniente tenía un rosetón que hoy todavía se conserva. La iglesia actual se inició en 1568 tras una reforma y ampliación de la anterior. La ampliación fue como si se hiciera una nueva iglesia, ya que más de la mitad de esta era inexistente. En la torre principal solo se aprecian unas filas de dientes de sierra que representan la estructura interior de los 7 pisos. Nuestra Señora de los Ángeles tiene una pequeña placa de cerámica en la puerta principal, que la calificaba de iglesia mayor debido a la existencia de al menos 4 ermitas más. Hoy solo queda en pie la ermita de San Martín. La del Pilar fue desmantelada en el año 1965 por la ampliación de la fábrica de alcohol. San Vicente, como la de San Pablo, han estado en ruinas durante una buena parte de este siglo. En el interior de San Martín queda un retablo gótico de buenas proporciones. En él se destacan sus tablas, aunque están muy deterioradas por el paso del tiempo. También ha contribuido el poco uso que se ha dado a la ermita en estos últimos años. Cerca del altar encontramos un relieve policromado del titular de la ermita, singular versión mozárabe de San Martín. En el interior de Nuestra Señora de los Ángeles podemos apreciar lo siguiente. Tiene una sola nave rectangular, con 5 cuerpos y con un ábside poligonal. Los nervios de la bóveda de crucería arrancan de ménsulas decoradas con un mascarón. El coro conserva una sillería de nogal construida en el año 1666.
hay 21 asientos con otros tantos rostros distintos de hombre. Junto al coro está la pila bautismal, que es de mármol jaspeado del siglo XVII. En su interior hay una pila de cerámica manual del siglo XVIII. Capilla de San Antonio Abad. Tiene unas tablas góticas muy ennegrecidas de indudable valor artístico. A este nivel, y sobre una repisa sujeta sobre dos columnas, se levanta un órgano de gran valor que fue mandado construir en el año 1592. Hoy, aunque deteriorado, todavía puede ser rescatado de su pasado. Altar del Cristo en la cruz, tallado en madera y policromado en el siglo XVII. Posee gran belleza y perfección en su labra. Altar de Santa Ana del siglo XVII. Mazonería de buena calidad artística. En su parte central, la titular, tallada en madera y policromada. Altar de San Blas. Como en el anterior, la factura es parecida. Altar mayor. Es una obra de bello y equilibrio conjunto. Realizado en 1637. En la hornacina central se sitúa la Virgen de los Ángeles. La talla es policromada y con reminiscencias goticistas. Y por último, talla de la Virgen del Pilar, policromada del siglo XVII. En 1945, Pascual Madoz explica con estas palabras cómo se vivía en la villa. Goza de buena ventilación y clima saludable, si bien padece de algunas tercianas. Cuentan que las mujeres ganaban un sueldico lavando ropa en el lavadero que hay junto al río.
Dentro de lo que podríamos llamar industria, solamente había un molino harinero. El pueblo estaba dotado de hospital, inclusa cárcel y escuela. Existían 130 casas, 126 vecinos y 600 almas. El correo se recibía por semanas mediante un valijero que venía de Cariñena. De gran importancia en este siglo fue la desamortización de Mendizábal, donde el pueblo sufrió un gran declive económico. Una de las fuentes de economía de nuestras familias hasta hace unos años fue la artesanal. Benita nos enseña cómo sigue haciendo el queso fresco. Bueno, pues esto hace que lo hago 28 años. Hay que colar la leche, ponerla en el perolo, luego hay que echarle el cuajo, hay que dejarla 3 o 4 horas en reposo, después hay que darle la vuelta y se pone... ¡Qué nervios estoy! Le da la vuelta y se pone ya en la quesera y ya se va apretando, luego se le echa la sal y ya se deja en reposo. Se le va quitando el caldo, ahora se le da la vuelta. Y ahora se le da la vuelta, se le pone la sal y se saca de la quesera y ya está hecho. En Villanueva existen 2 hornos de pan. Este es el de Adolfo Bernabé, llamado por todos el del Barranquillo. Aquí vemos cómo hace sus ricas magdalenas. En la plaza está la panadería de Manuel Tortajada, que aparte de un buen pan, sus pasteles endulzan a buena parte del campo de Cariñena. La industria es en este siglo otra forma de economía para el pueblo. En 1940 se abre la fábrica de alcoholes, o como llaman todos aquí, la alcoholera. Hoy en día hay 13 trabajadores durante la campaña.
En 1973 se abre en la villa un taller de confección en régimen de cooperativa, donde trabajan principalmente la población femenina, hasta ahora discriminada en las tareas domésticas. La actividad principal de la villa es la ganadería y la agricultura. El sector ganadero cuenta con un número total de 3.687 ovejas y 287 cabras. Además, hay 3 granjas de conejos y 2 de pollos. La agricultura cuenta con 2 productos principalmente, el cereal y las viñas, con un total de tierras labradas de 4.823 hectáreas, pero casi en igual proporción son las tierras no labradas. Las viñas cuentan con un importante factor, ya que Villanueva se encuentra en la comunidad de Cariñena. En un año normal se recolectan unos 3 millones de kilos de uva. De estos kilos de uva se consiguen unos 2.400.000 litros de vino que se distribuyen en 3 variedades: 35.000 litros de blanco, 300.000 litros de clarete y 1.500.000 litros de tinto. Que van a parar a la bodega cooperativa Nuestra Señora del Pilar, fundada en 1950. Este vino cuenta siempre con una denominación homologada de origen que asegura la calidad y el tratamiento de un vino recio y con grado. Cerca de Villanueva estaba El Chite, donde hace unos años se construyó una fábrica de cableado que da trabajo a una veintena de villanovanos. El afán de mejoría de los habitantes del pueblo ha llamado a hacer inversiones por parte del ayuntamiento, como son el frontón y las piscinas.
Hay una fuente de aguas sulfurosas con propiedades medicinales. Todo el mundo la conoce como el baño. Se dice que es buena para el riñón y un buen estimulante del apetito. Desde hace muchos siglos, Villanueva ha tenido una fuerte vinculación a lo litúrgico. Las procesiones y conmemoraciones han sido otro exponente en la vida de sus gentes. Aquí vemos la procesión de San Blas, donde la participación de todo el pueblo es masiva. España, nuestra nación, nuestro pueblo Villanueva, España, nuestra nación, Zaragoza, la provincia. Esta fiesta se pierde en la historia como una tradición. En ella se festeja el patrón del pueblo, San Antón, con una gran hoguera junto a su imagen enclavada en la fachada del ayuntamiento. Los quintos son los encargados de preparar esta hoguera donde se asarán patatas, longanizas, pimientos, etc. Es una algarabía de festejo y placer.
Como en muchos pueblos de la región, los mozos saltan a la improvisada plaza en un júbilo de emociones y arriesgadas sensaciones. Sobre las perspectivas del futuro diremos que son algo inciertas, principalmente por el retroceso poblacional y gradual envejecimiento. Pero también sentimos que ganas en el pueblo no faltan. Hay iniciativas socioculturales como viajes, cursillos, conferencias, exposiciones que animan culturalmente e incitan a nuevos proyectos. Uno de estos proyectos es el de un complejo polideportivo junto a las piscinas que está en fase de desarrollo. Haciendo una reflexión sobre todo lo que hemos visto, podemos deducir que Villanueva también es un pueblo que siente los 90 y avanza con ganas de compartir con otros pueblos su pasado, el presente con sus recursos y un futuro prometedor.